La Hermandad de la Misericordia se fundó en 1937 para dar culto a una imagen de Cristo crucificado que se veneraba desde el siglo XVII en la iglesia de la Magdalena. Este vídeo recoge casi todas las fotografías de la antigua iglesia que figuran en el archivo de la Hermandad. Esta foto de la Plaza de la Magdalena data de 1926. Obsérvese que parte de los muros de la iglesia están encalados de acuerdo con una costumbre que duró varios siglos. Cuando se fundó la hermandad, la iglesia debía de tener un aspecto muy similar al que vemos en esta foto de 1933. Los primeros cultos solo consistieron en un besapiés y en una misa celebrados el Domingo de Ramos de 1937 en San Pedro, de donde también salió la primera procesión, de la que no se conocen testimonios gráficos. En los primeros años, la imagen del Cristo de la Misericordia pasaba la mayor parte del año en la Magdalena y era llevada a San Pedro pocos días antes del quinario, para regresar después de Semana Santa. Entre 1944 y 1949, el titular permaneció en San Pedro solo durante la Cuaresma, dado que la procesión empezó a salir de la Magdalena. Las primeras fotos que tenemos del interior de la Magdalena datan del 18 de julio de 1938. Ese día se celebró un besapiés extraordinario para rezar por el final de la guerra que asolaba España desde 2 años antes. En la parte superior de la primera de ellas se aprecia el ático del retablo que Alonso Gómez de Sandoval talló para esta iglesia en el siglo XVIII. También se ven, pero muy parcialmente, los retablos que había en la cabecera de las naves de la epístola a la derecha de la imagen y del Evangelio a la izquierda. En cambio, en la parte derecha de la segunda se aprecia con cierto detalle el retablo de cabecera de la nave de la epístola. Si acercamos el zoom, veremos una imagen del Niño Jesús, probablemente el que llevaba en sus brazos la imagen de Nuestra Señora de los Remedios, imagen que hoy se conserva en la Basílica de San Pedro, aunque la del niño desapareció durante el cierre que sufrió este templo entre 1985 y 1998. El mismo retablo reaparecerá en fotos posteriores. En el verano de 1942 se hicieron estas fotografías del Cristo de la Misericordia en la capilla del Sagrario de la iglesia de la Magdalena. La capilla había sido comprada en 1695 por la Hermandad Sacramental de la entonces parroquia, que costeó el retablo. Este fue terminado en la segunda mitad del siglo XVIII, probablemente por Francisco García Terrín, que era entonces hermano mayor de dicha hermandad. En 1943, el historiador inglés René Taylor visitó la iglesia como parte de sus estudios sobre el arquitecto lucentino Antonio Hurtado Izquierdo y tomó estas fotografías de la capilla. La segunda es la única imagen en color original que tenemos del interior del templo, y en ella se aprecian con gran nitidez los detalles de la talla y el dorado. Durante los años 40 y 50, la iglesia ofrecía exteriormente este aspecto. Se aprecia perfectamente el muro exterior de la capilla del Sagrario, donde se veneraba el Cristo de la Misericordia. El muro y la capilla íntegramente fueron derribados durante las obras llevadas a cabo en los años 70. En 1943, la hermandad construyó a sus expensas un cocherón anejo al ábside de la iglesia para guardar durante el año el paso del Santísimo Cristo que se había estrenado ese mismo año. En 1944, la procesión salió de la Magdalena y unas horas antes se tomaron estas fotos en las que se aprecia en parte tanto el citado cocherón como algunos detalles del templo y de las calles aledañas. De la segunda mitad de los años 40 proceden seguramente 2 fotografías que nos muestran al Santísimo Cristo de la Misericordia apoyado en unas bancas de la iglesia de la Magdalena. En la primera, vertical, se aprecia perfectamente gran parte de la nave de la epístola. A la izquierda vemos un cancel y en el muro un cuadro y un crucifijo. Más a la derecha, la pila bautismal y sobre ella el órgano y el coro, colocados en una disposición muy similar a la que hay en San Pedro. Como se puede observar,
las paredes están enlucidas y las bóvedas de yesería se hallan perfectamente. De todo lo que se ve en la foto, solo sigue en la Magdalena el crucifijo de tamaño académico situado en la pared. Todo lo demás, a excepción del Cristo de la Misericordia, ha desaparecido o se halla en paradero desconocido. La segunda foto nos muestra al titular en la misma iglesia, pero en diferente sitio y posición. A la izquierda se aprecia el retablo que veíamos en una de las fotos de 1938, pero esta vez con una imagen de San José delante, seguramente porque la foto se hizo en marzo y antes del 19 de ese mes se celebraban los 7 domingos en honor de dicho santo. Se aprecian también un sencillo púlpito y varios cuadros y estaciones del Vía Crucis. Como se ve, ni en esta foto ni en la anterior, la iglesia muestra el estado de inminente ruina de que se habló con mucha frecuencia hasta su cierre. Esta es, tal vez, la foto más completa de que disponemos del retablo de la iglesia de la Magdalena. Fue tomada durante la novena a la Virgen del Carmen de Puerta Nueva, seguramente en 1948. Gran parte de la década de los 40, la antigua parroquia acogió el culto de los padres carmelitas del vecino convento, cuya iglesia estuvo cerrada por unas obras. En la hornacina principal del retablo vemos la imagen de Santa María Magdalena, obra de Gómez de Sandoval. A la derecha de la foto, Santa Lucía, hoy en el Palacio Episcopal, al igual que otra imagen similar de Santa Bárbara que no aparece en la foto. Como se aprecia, el estado del retablo es mucho más que aceptable, pero de él no se conserva absolutamente nada salvo las 3 imágenes referidas. Tras el paréntesis de los años 1950 y 51, en que salió de San Pedro, la procesión del Miércoles Santo volvió a salir de la Magdalena, esta vez ya con los 2 pasos. De Nuestra Señora de las Lágrimas en su desamparo, se preparaba en el cocherón que había hecho la hermandad en 1943, y muchas personas que iban a participar en la estación de penitencia quisieron hacerse una foto antes de formar el cortejo. Aquí vemos a un grupo de mujeres, entre ellas una cuyo nombre no hemos podido identificar, que es la primera mujer de que tenemos constancia que vistiera el hábito penitencial de la hermandad. La foto de la derecha, que tiene que ser de 1954, 1955 o 1956, nos muestra a 2 jóvenes nazarenos. El de la izquierda es José Juan Gámez Baro, hijo del célebre compositor de marchas Pedro Gámez La Serna, que también llegaría a ser músico y compositor. Algunos hermanos preferían hacerse la foto dentro del templo. En esta foto, tomada en el interior de la iglesia de la Magdalena, vemos a la derecha al segundo hermano mayor de la Misericordia, Manuel Hernández García. Al fondo, a la izquierda, se ve una vez más el retablo que ya había salido en fotografías anteriores de 1938 y del Santísimo Cristo en el interior de la iglesia. Justamente en el presbiterio y con la parte inferior del retablo como fondo de la imagen, posan estos 6 jóvenes nazarenos. De izquierda a derecha son Mariano Melguizo Gómez, Luis Mariano Barbudo Melguizo, Feliciano Rodríguez Ocaña, Cayetano Melguizo Gómez, Miguel Melguizo Gómez y Rafael Barbudo Melguizo. La foto fue tomada el miércoles santo 28 de marzo de 1956. Era la última vez en que la procesión de la Misericordia iba a salir del templo de la Magdalena. No lo hizo por causa de la lluvia. La iglesia de la Magdalena se abandonó definitivamente en 1956. En 1990 sufrió un voraz incendio provocado que destruyó lo poco que quedaba en su interior. Fue restaurada y desacralizada a finales de siglo y reabierta en 1998, pero ya solo como espacio para actividades culturales. En 2012, sin embargo, al cumplirse el 75 aniversario fundacional de la Hermandad, la imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia regresó por unos minutos al antiguo templo como parte del Vía Crucis que se celebra cada Cuaresma. Hacía exactamente 56 años que el antiguo Cristo de la Salud no entraba en la iglesia en la que había pasado más de 3 siglos.